Entonces dice así, ¿no? En Estados Unidos cada año hay más estudiantes con buenas calificaciones que desean inscribirse a las mejores universidades del país. Como el número de lugares permanece relativamente estable, algunas universidades rechazan solicitudes de admisión anticipadas. La Universidad de Pensilvania recibió 2.851 solicitudes para admisión anticipada. Entonces ese es un primer dato que nosotros nos vamos a anotar. Vamos a poner aquí datos, ¿ya? Y voy a poner que tuvimos 2.851 solicitudes, 2.851 solicitudes de admisión anticipada. Listo. Primer dato. Luego dice, de estas admitió 1.033 estudiantes. ¿Ya? Entonces, $1.033 estudiantes fueron admitidos. ¿Ya? Ya sabemos, ¿verdad? De estas admitió 1.033. Se rechazaron definitivamente 854 estudiantes. Entonces aquí pongo 854 estudiantes fueron rechazados en forma definitiva. ¿Ya? Y 964 se dejó 964 para el plazo de admisión normal. 964 fueron dejados para el proceso de admisión normal. ¿Ya? ¿Ya? Bien, entonces esa es la forma. O sea, lo primero que debes hacer cuando abordas un ejercicio es hacer una toma de datos, ¿no? Bueno, cada quien tiene su estilo de tomar los datos, puedes hacer con abreviaciones, ¿no? Pero una vez que estos datos han sido tomados, van a ser como tu guía a lo largo de todo el, ¿no? De todo el ejercicio, ¿ya? Bien, entonces ahí están nuestros datos. Ya los vamos a tratar de resaltar con alguito ahí para que sepa que son nuestros datos. ¿Ya? Bien. Una vez que hemos tomado los datos, el inciso A bueno, dice una aclaración más. Esta universidad admitió cerca del 18% de las solicitudes en el plazo normal, para hacer un total de admisiones anticipadas más número de admisiones normales. $18% de las solicitudes en el plazo normal, ya, para hacer un total número de admisiones anticipadas más número de admisiones normales de 2.375 estudiantes. Ya, entonces,
que anotamos, complementamos los datos, 18% ya de solicitudes en el plazo de admisión normal y un total de 2.375, ya, que son el total de solicitudes entre número de admisiones anticipadas y número de admisiones normales. Entonces, número de admisiones anticipadas y número de admisiones normales. ¿Ok? Entonces, nosotros vemos acá que dice que la universidad admitió 18% de las solicitudes en el plazo de admisión normal, haciendo un total de 2.375 entre el número de admisiones anticipadas y número de admisiones normales. ¿Ya? Bien, ahí terminó un poquito la toma de datos. Sean evento, el estudiante que solicita admisión anticipada es admitido. Eso nos están dando como pauta, ¿no ve? Nosotros vamos a poner aquí va a ser el evento el estudiante es el estudiante que solicita admisión anticipada es admitido. El estudiante que solicita admisión anticipada es admitido. Ese es el evento E. A es el evento, un estudiante es admitido en el plazo normal. Un estudiante es admitido en el plazo normal. Y finalmente, un estudiante es admitido, un estudiante que solicita admisión anticipada es admitido, rechazado, el evento, un estudiante admitido en el plazo normal. Me faltan eventos, ¿no? Un estudiante que solicita admisión anticipada es admitido, rechazado definitivamente. Me he anticipado aquí, vamos a rellenar este. Es rechazado definitivamente. Es rechazado definitivamente, ¿ya? Y dejado para el plazo normal de admisión. Dejado para el plazo normal de admisión. Y finalmente, evento de que un estudiante es admitido en el plazo normal. Listo, son los 4 eventos que nos dictan en el ejercicio, ¿no? Nos condicionan. Dice, use los datos para estimar PE, PR y PD. Si uno viera la resolución, ¿ya? La probabilidad tiene varios métodos, ustedes los han expuesto. Los más clásicos son el de frecuencia relativa, el método clásico, la probabilidad a priori, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos nosotros, no? Yo diría, voy a clasificar un poquito mis datos, ¿ya? Voy a ponerle una tabla, aquí está. No sé por qué esto.
Ya. Entonces, ¿qué está pasando con esto? 2.851 solicitudes de admisión anticipada recibió la universidad. 1.036 estudiantes fueron admitidos en el proceso de solicitud anticipada. Entonces tengo aquí a 1.033, ¿no? Admitidos, aquí podemos copiar esto, admitidos en el proceso de solicitudes de admisión anticipada. Ya, esos fueron los 1.033. Ya, vamos a ver cómo arreglamos esto, pero más o menos ha sido así, ¿ya? Después, 854 estudiantes fueron rechazados en forma definitiva. Entonces, yo vengo aquí, rechazados en forma definitiva, me hago una tablita. Eso es lo mejor, ¿no? Hacerse una tablita. Y vengo aquí y digo 854, ¿ya? Y 900 dejados para el proceso de admisión normal. Y esos son 964, ¿ya? Bien, una vez que tenemos estos tres ítems, esos son los que han sido admitidos, rechazados y dejados para el proceso de admisión normal. Dice que la universidad recibió 2.851 solicitudes de admisión anticipada. ¿Qué deberíamos ver, no? Deberíamos ver que cuando nosotros sumemos esta cantidad ya de personas, nosotros deberíamos tener un total, ¿no? de 2.851, ¿no? Entonces yo sumo 1.033, hago rápido, 1.033 más 854 y más 964, el total es 2.851. Y entonces está bien. Esas fueron el total de solicitudes que llegaron a la universidad. Ya, una vez que pasó eso, 18% de las solicitudes en el plazo de admisión normal, o sea, cuando se dejó a las personas al proceso de admisión normal, ya, dejamos 964 y dice que 18% de las solicitudes en el plazo se admitieron, solo 18%. No sé si es de acá o es que se abrieron más. Y en total, el número de admisiones anticipadas y el número de admisiones normales ha sido en total 2.375, que acá si nosotros vemos y sumamos las 1.033 que fueron a un principio aceptadas, más las que fueron dejadas para la admisión anticipada, tenemos 1.033 más 964. Eso me da un total de 1.997. Quiere decir que se han admitido más estudiantes, que en el proceso de admisión normal han entrado más personas, ¿no? Entonces dice que finalmente se tuvieron, ¿no? 2.000, el total de estudiantes admitidos, eso dice número de admisiones anticipadas y número de admisiones normales, o sea, en total, ¿no? El número de admisiones anticipadas y el número de normales fue 2.375. Ahora veremos cómo se ha trabajado acá. Esto lo hemos trabajado con los ayudantes. Esto está bien. De las 2.851 que se presentaron, 1.033 fueron aprobadas. Acuérdense que el evento E, ya lo hemos clasificado, el evento es el estudiante que solicita admisión anticipada es admitido. ¿Cómo saco su probabilidad? Para las solicitudes de admisión anticipada fueron 2.851, entonces lo único que tengo que hacer es dividir los 1.033 estudiantes que fueron admitidos en el proceso de solicitudes de admisión anticipada y listo, ¿no? No hay más donde perderse, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es hacer esa división, ¿no? Aquí me la ponen claramente, acá, ¿no? Y dice que 1.033 entre 2.851 es 0.36.
Pueden ustedes verificar, por favor, esto con calculadora. Entonces, lo único que se está haciendo es dividir los estudiantes que fueron aceptados en la solicitud anticipada. Eso es lo que nos están pidiendo en el inciso A. ¿Cómo es? ¿Ahora sí se entiende, Brian? ¿O no? Sí. ¿Ya? Entonces, lo único que había que hacer era eso. Porque en ese inciso solo te están pidiendo eso. 1033 dividido entre 2851, que fue el total de solicitudes de admisión anticipada que se hicieron. ¿Ya? El segundo inciso me dice, ¿son mutuamente excluyentes los eventos E y D? Aquí falta, ¿no? Use los datos para estimar la probabilidad de un estudiante que es admitido, que es rechazado y que es dejado ¿no? Entonces aquí están las tres probabilidades. 850, o sea, acuérdense que 954 fueron dejados, ¿no? Los 954 fueron dejados para el proceso de admisión normal. Entonces, dejado para el proceso de admisión normal es D. Y rechazado definitivamente es R. Entonces, acá se han calculado todas esas probabilidades. 854 entre 2851 porque fueron el total de admisiones. Entonces, así se saca las tres probabilidades. No sé si todavía hay dudas. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Inciso A, entonces, sería la probabilidad de E, de R y de D. Brian, por favor, tú eres el que ha hecho la pregunta. La persona que ha hecho la pregunta tiene que estar conmigo hasta que terminemos el ejercicio, por favor. Hola, hola, Sí, ¿se de acuerdo. entendió? ¿Está bien? Sí. Ya. El inciso B dice, son mutuamente excluyentes los eventos E y D, halle P inter D. Esto es con la regla de la multiplicación, ¿no? Con la probabilidad condicional también podemos encontrar, ¿ya? Entonces dice, ¿qué es el evento E? El evento E, el estudiante que solicita admisión anticipada es admitido. Y D es dejado para el plazo normal de admisión. Entonces nos dicen si son mutuamente excluyentes el E y el D. Obviamente, si fuiste admitido, no puede ser dejado para la espera posterior. No, si en el primer proceso te admitieron, ya no puede ser dejado para el proceso de admisión normal. Entonces, en mi concepto, no sé qué piensan ustedes, son mutuamente excluyentes esos eventos. Y para eventos mutuamente excluyentes, para sacar esa probabilidad, o sea, es cero, ¿no? No hay, o sea, no hay una probabilidad conjunta de que la persona haya sido admitida y también haya sido dejada para el proceso de admisión normal. Tendría que haber mucho desorden, ¿no? A veces ocurren esas cosas por desorden. Entonces aquí tenemos el E inter D es cero. ¿Son mutuamente excluyentes? Sí es la respuesta, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a robar estito para ya no tipear, ¿ya? Y la respuesta es al inciso B, ¿ya? Sí son mutuamente excluyentes. Entonces, ¿por qué? Porque un estudiante que es admitido de entrada en el primer proceso no puede ser dejado a la espera, ¿no? Eso no puede ser. ¿Ya? Bien, entonces nos vamos entonces al ahí está. Entonces nos vamos entonces al inciso C. Y el último inciso dice, el penúltimo inciso, de los 2.375 estudiantes admitidos en la universidad, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante tomado al azar haya tenido una admisión anticipada? ¿No? Entonces acuérdense que de los 2.375, no importa lo que haya pasado, solo 1.033 tuvieron una admisión anticipada. Ya, entonces yo diría, la probabilidad de que un estudiante tomado al azar haya tenido admisión anticipada es del 43%, porque como les digo, es 1.033, pero entre 2.375.
Porque no importa que después la universidad haya admitido a otras personas, en el proceso de admisión anticipada solo ha admitido 1033. Entonces solo tenemos que tomar los 1033, pero esta vez respecto al total, ya no respecto a los 2851, sino a los 2375 que finalmente fueron admitidos en la universidad. ¿Ya? Entonces, no sé si se entiende esto, porque al principio sí se postularon 2851, pero claramente nos dice acá abajo, ¿no? Acá abajo dice de los 2375, porque aquí nos dice, esta universidad admitió cerca de 18% de las solicitudes en el plazo normal para hacer un total número de admisiones anticipadas más número de admisiones normales de 2.375, o sea que finalmente entraron a la universidad 2.375. ¿Cuál es mi probabilidad de ingresar a la universidad dado que hago una postulación anticipada? Es justamente los 1.033 que fueron admitidos en el proceso anticipado, ya dividido pero entre el valor real, ¿no? Entonces, el inciso C es ese, ¿no? 0,43, ¿no? Entonces aquí podemos poner es del 43%, ¿ya? Bien. ¿Qué más? La probabilidad de que el estudiante que solicita admisión anticipada o el periodo normal de admisión, ahí está, ¿no? Aquí nos está preguntando. Suponga que un estudiante solicita admisión anticipada a la universidad. ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante solicita admisión anticipada o en el periodo normal de admisión? ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante que solicita admisión anticipada o en el periodo normal de admisión? Entonces, al final, para sacar esa probabilidad, yo tomaría el total de estudiantes que ha ingresado, aunque acá nos está diciendo claramente, esta universidad admitió cerca del 18% de las solicitudes en el plazo normal para hacer un total de número de admisiones anticipadas más número de admisiones normales. Bueno, aquí se está tomando que es el 18%, ¿no? Porque está diciendo de las solicitudes en el plazo normal, ¿no? Entonces, si nosotros vemos cuál es el plazo normal, ¿ya? Nosotros vemos acá nuestras personas que fueron admitidas en el proceso normal, fueron 964, 1033 y finalmente entraron 2.275, ¿no? Entonces, lo que nos está pidiendo, a criterio mío, es cuál es tu probabilidad de entrar a la universidad. Ya sea, ¿no? A ver, vamos a leer acá. El ejercicio 5 dice, suponga que un estudiante solicita admisión anticipada en la universidad. ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante solicita admisión anticipada o en el periodo normal de admisión? Sí, o sea, si vamos a mezclar las dos cosas, o sea, un estudiante que hizo solicitud anticipada o esperó al proceso de admisión normal y finalmente fue aceptado, acá nos está diciendo, ¿no? Esta universidad admitió 18% de las solicitudes en el plazo normal para hacer un total de, ¿no? Entonces, este 18% nos muestra cuántos estudiantes en realidad ingresaron a la universidad, ¿no? Algunos ratos me hace pensar que nos estuviera pidiendo el dato, tal vez así esa sea tu duda, Brian, de solamente de las solicitudes en el plazo normal, ¿no? Aquí solamente dice que ha admitido Sí, Alicia, me 18% confundí de de, solicitudes en el plazo normal. Adelante, Brian.
Lo mismo Lisa decía que usted. ¿Perdón? ¿Se me escucha? Ahora sí. Ya. Lo mismo decía el del 18% que tenían que calcular la cantidad, no 18%, y decía si era ponerlo directo 18 o teníamos que calcular. El 18%, por lo que dice acá, 18% de las solicitudes en el plazo normal, para hacer un total de 2.375 estudiantes. Ujú. A mí me da a entender que ese 18% solamente fuera de las solicitudes en el plazo normal. No está hablando de las que han sido en el plazo anticipado. Sin embargo, tampoco me deja claro esta pregunta al final que dice cuál es la probabilidad de que el estudiante que solicita admisión anticipada o en el periodo normal de admisión. O sea, a mí me está diciendo cuál es la probabilidad de un estudiante que hace las dos cosas, o la normal o la anticipada, ¿no? O sea, no me está diciendo cuál es la probabilidad de un estudiante que esté en el proceso de admisión normal. Ahí para mí sería la del 18%. Pero si me dice cuál es la probabilidad de un estudiante que solicita anticipada en el periodo de admisión normal, lo que yo haría sería sumar, ¿no?, los que han sido admitidos en el proceso de solución anticipada, ya, los dos, quienes fueron admitidos en anticipación anticipada, 1033, y quienes fueron finalmente admitidos para llegar a los 2043. Entonces yo tendría que hacer una resta, ¿no? Aquí yo tendría que decir, voy a venirme con mi lápiz, aquí yo tendría que decir, Inge, ¿Mm? ¿no sería sacarle el 18% a 964 y luego sumarlo por el 1033? Es que ¿sabes por qué no sería? Porque nos están dando el 2375. Ya nos están dando, porque dice aproximadamente el 18%. Si queremos un dato un poco más preciso en mi concepto, yo tengo número de admisiones anticipadas y número de admisiones normales. Se supone que el número de admisiones anticipadas ha sido 1033. Yo veo eso. Y el número de admisiones en el periodo normal, no sabemos, nos ha dicho que es cerca del 18%, pero sí sabemos que las admisiones anticipadas y las normales suman 2.375. Eso sí sabemos. Entonces eso sería más una incógnita o más una X, podemos decirle, es igual a 2.375, ¿no? Entonces aquí tenemos el número de admisiones normales, ¿no? Ahora, la pregunta del millón es cuál es la probabilidad de que un estudiante que haya hecho las dos cosas, o sea que tanto que haya hecho una admisión anticipada como que haya normal, haya podido ingresar. El número total de esos estudiantes es el 2.375, ¿ya? Y tal vez nos están pidiendo la probabilidad de esos estudiantes, ¿no? Finalmente, las solicitudes de admisión anticipada fueron 2.000 solicitudes de admisión anticipada fueron 2.851, pero esas son las anticipadas. No tenemos dato de cuántas más se presentaron en el proceso de admisión normal. No sabemos tampoco, no nos dicen si solo admitieron a los 954. Si fuera así, dividiendo 2.375, ¿no?, entre, aquí podría ser esto, 2.375, que es el total de aceptados, entre 2.851, era, ¿no ve? 2.851, así tendría la probabilidad de quienes entraron en total.
entre 2.851. Estos que entraron son en admisión anticipada, son con administración normal, estos, los reales. O sea, esto es lo real, ¿no? Este es lo que realmente, los que realmente han ingresado, ya sea por anticipadas o normales. Pero estos los que postularon en total. Esos fueron los que postularon en total, ¿ya? Pero lastimosamente hay una duda que yo tengo en este ejercicio siempre. No nos avisan si hubieron más postulaciones que las anticipadas. Si en el proceso de la admisión normal han habido más, ¿no? Entonces, por eso que después de muchas conclusiones llegamos a decir que fue el 18%, ¿no? Que es el dato que realmente nos dan. Solamente que ahí me quedo un poquito corta porque me late que esto es en el proceso, el 18% en el proceso de admisión normal, no es en el total. Hay una ligera ambigüedad ahí en el ejercicio. Ahora, ¿por qué se dan las ambigüedades? Por la traducción. Me he dado cuenta que al traducir del inglés al español se producen ciertas incoherencias que yo no las puedo interpretar. De todos modos, si pones el 18%, está bien, lo vamos a dejar así. Y también nos hemos pasado el trabajo de revisar el solucionario del libro de Anderson, ¿no? Y hemos encontrado ahí que ponen el 18%. Entonces creemos que hay un problema aquí en esta partecita de la traducción del libro. En esta parte que dice, esta universidad admitió cerca del 18% de los estudiantes admitió el 18% de los estudiantes en total, y no hay esto de normal. Entonces ahí sí sería, esto es la única parte que me desubica, es este proceso de admisión normal. ¿Por qué dice eso? ¿No? Entonces tal vez ahí hay una pequeña incoherencia de traducción y es el 18% de las solicitudes recibidas, sean por el proceso normal, sean por el proceso de postulación anticipada. ¿Ya? Entonces nosotros revisamos el solucionario y está con el 18%, entonces lo hemos dejado así.